Bueno, como es evidente, tengo pánico escénico. A diferencia de lo que piensa mucha gente, creen que me es muy fácil hablar en público y es algo que me aterra. Tenía preparada una gran presentación escrita. Escribo como hablo, generalmente. Entonces, y siempre, de verdad, he tenido la buena suerte de tener el papel que voy a decir para sentirme segura, mirarlo y listo. Tenía un plagio hace un poquito más reducido, pero me lo han quitado. Entonces me he sentido así desarmada. Y todos cuando les contaba de esta experiencia me decían, lo vas a hacer genial, conoces el tema, lo sientes, lo has vivido por experiencia propia. Y claro que sé del tema porque es una experiencia personal, pero me asusta igual hablar en público. Entonces, si es que no ven muy claramente en relación lo que estoy diciendo con las imágenes que estoy pasando, hagan como que no está sucediendo eso, por favor. Evidentemente, esta primera imagen me remite a una frase que suelo decir mucho, que es que mi droga por elección es la esperanza y mi medicina la cannabis. Si hay algo que quiero que se queden ustedes esta tarde, si quiero que algo se lleven esta tarde a sus casas, es que todas y todos merecemos el derecho a intentar. Mi nombre es Francesca Brivio, tengo 39 años. Desde agosto de 2009 tengo una enfermedad de las denominadas raras, tan rara que a casi nadie en el mundo médico le interesa, que hay muy poca información, que no las enseñan en las universidades generalmente o muy por encima, porque somos tan pocas que de verdad no hay muchos recursos para investigarla. Soy comunicadora, soy actriz, soy activista, soy madre de 3 y creo en la importancia de salir de la zona de confort, que es donde dicen ocurre la magia. Creo en que no podemos esperar a que venga alguien a hacer los cambios que queremos. Nosotras somos alguien, nosotras podemos hacer y ser esos cambios. Como les contaba, esa es la enfermedad, mastocitosis. Es una enfermedad en las células mastocitas que están en la médula ósea. Esto hace que se incremente, uno de los mediadores es la histamina. Entonces mi cuerpo se vuelve un poco loco y piensa que estoy haciendo, o que debería estar haciendo estoy haciendo una reacción alérgica cuando de verdad no lo estoy haciendo. Entonces se inflaman distintos órganos. Esto me ha causado múltiples síntomas: dolores de barriga, náuseas, vómitos, migrañas fortísimas, debilidad muscular, fibromialgia. Hay un montón de enfermedades asociadas. Visión borrosa, depresión, ansiedad, a veces déficit de atención. Generalmente soy una persona que me jacto de ser multitasking, pero a veces me viene este agobio por la enfermedad, que los mastocitos están dando vueltas en el cerebro y no puedo pensar claramente, no me acuerdo mi número de teléfono, a veces no puedo escribir la palabra ayer, no sé si va con H o no, cosas absurdas y me pasa. Me han hecho un sinfín de análisis, me tatué la palabra aquí, para que ya sepan las enfermeras dónde tenían que sacar la sangre. Me hicieron muchísimos análisis, resonancias, biopsias de músculo, de piel. Yo veía Doctor House en esa época muchísimo porque tenía la esperanza que salga mi enfermedad ahí, ¿no? Esto empezó, como les digo, en el 2009, entonces veía todos los capítulos que podía ver si... Bueno, después que me dieron el diagnóstico salió más piña, pero... Y bueno, viví más de 6 meses sin diagnóstico. En febrero de 2010, recién me tuve que ir fuera del país, en la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, para ver si me daban un diagnóstico. Mi expediente, que ya parecía un libro Baldor 2 tomos, en la clínica Mayo ya eran 3, porque no confían en los exámenes que te han hecho en tu país, entonces te vuelven a hacer todo. Y finalmente, en marzo de 2010, que tengo esto, lo más parecido a un diagnóstico, porque
no estaban los criterios claros tampoco para saber si es que esa era la enfermedad o no, pero era lo más parecido, un desorden en las células mastocitas en médula ósea. Empecé estos cambios, aparte de peso, ¿no? Engordó muchísimo por la cortisona que me inyectaban en grandes cantidades, la ansiedad, el no comer, el no poder andar, estaba en silla de ruedas, estaba en andador, usaba bastón. También en otros momentos de mi enfermedad más bien al revés, no podía probar bocado, me ha llevado hasta la desnutrición. Y me di cuenta lo rota que estaba en ese momento. Me di cuenta que todo lo que yo creía o daba por sentado no era así. Estaba construida desde un lugar más débil. Pensé que era más fuerte antes de eso, pero fue un aprendizaje duro. Me desarmé como un rompecabezas de 1.000.000 de piezas. Pensé que nunca me iba a poder volver a armar, pero felizmente sí, ¿no? Los seres humanos somos resilientes y me volví a armar, acá estoy. Y parte de este volverme a armar, de salir adelante, todo empezó en el 2013, a finales del 2013 yo me habían dicho si quería fumar un cigarrillo de marihuana y dije que sí. Y ese día me sentía muy mal, estaba muy cansada, tenía muchos dolores. Y fumé. Y fue la primera vez que relacioné alivio de la enfermedad con la marihuana, ¿no? Había leído algunos datos de cáncer de pacientes que fumaban para ciertos efectos paliativos, pero no tenía esta conciencia. Y fue la primera vez que asocié y dije, oye, de repente, si empiezo a fumar, empiezo a aliviar mis síntomas. Yo nunca había sido una fumadora habitual de cannabis. Había fumado de chica y había fumado varias veces, contrario a los mitos que suelen decirse, no me volví una fumona. Y al contrario, no me sé armar ni siquiera un cigarrillo de marihuana, entonces estaba como, no sabía cómo hacerlo. Pero igual creo que la marihuana, el cannabis recreativo, que aunque siempre se usa recreativo, yo creo que es terapéutico, cuando se usa de manera recreativa, no es una lucha en la que yo estoy enfocada, porque creo que eso son libertades individuales. No tengo nada moral en contra, al contrario. Eso creo que es una libertad individual, pero la lucha que de verdad me compete, la que a mí me subleva, la que me hace exigirle al Estado reacción y sobre todo acción, es la lucha por el cannabis medicinal. Para mediados de 2014, yo había estado tomando 27 pastillas al día. Como les comenté, mi enfermedad no tiene cura, a veces se tiene que tratar con agentes quimioterapéuticos, con interferón, su forma más agresiva es mortal, ¿no? Te mueres. Y para algunos doctores también te dicen que de repente tomando un antihistamínico al día puedes vivir. Hasta ahora no he conocido a nadie en los grupos de pacientes que solo tomando un antihistamínico pueda vivir. Pero para mediados de junio de 2014 decidí dejar tomar todo, absolutamente todo. Estaba harta de tomar remedios que no me remediaban nada. Empecé un trabajo de introspección, a tomar otras plantas sagradas también y enfocarme y tratar de sanar yo. Y me acordé que la marihuana me había caído bien en el 2013, me había aliviado y empecé a fumar de manera habitual. 2 toques en la mañana, 2 toques en la noche. Podía hacer mis actividades, pero depende de la hierba que me llevaran a mi casa, digamos, eran los efectos, ¿no? A veces me daba un poquito más de sueño, dosificarla era difícil para algo que para mí era un tema medicinal, ¿no? Entonces decidí que, antes de decidir eso, en enero de 2016 dejé de tomar el cannabis también porque me cansaba el hábito de fumarlo y sentía eso, como les dije, que no lo podía dosificar. Entonces, por esas cosas de la vida decidí investigar y llegué a saber más sobre el cannabis medicinal en aceite. No sabía dónde conseguirlo, era muy difícil, estafan mucho, no hay una información informada. Sentía que el Estado me había desamparado, ¿no? Que me obligaba a delinquir. Pero como bien dice la doctora Paola Pinedo, es una doctora colombiana, la desobediencia civil a veces es importante. No porque una ley sea ley, quiere decir que sea justa.
Creo que la ética está más allá que las leyes muchas veces. Entonces empecé este camino gracias a que 3 capísimas mujeres, actrices, me regalaron 2 botellitas de aceite de buena calidad, porque había probado por ahí algunas cosas y no me habían hecho el efecto esperado. Y estas 3 capas me regalaron 2 botellitas de aceite y yo les había dicho, por favor, que no tenga THC. El cannabis tiene muchos psicoactivos, cannabinoides, perdón, y el THC es el conocido, el psicoactivo, ¿no? Entonces yo les había dicho, por favor, que no tenga THC porque yo no quiero estar stone, repetía con la ignorancia que a veces uno tiene, la confianza que te da la ignorancia a veces, ¿no? Entonces yo les había dicho, pero tomé un poquito de las gotas y sentí el efecto del THC en mi cuerpo. Sentí un relajo, sentí como estaba en todo mi cuerpo. E investigando, supe que el THC sí es medicinal, no solo es la parte que te pone stone o high. Dentro de los 140 y tantos cannabinoides que existen, que está el CBD, el THC, el CBN, CBG, el THC era algo muy importante para mi tratamiento. Apenas tomé un par de gotas, sentí el alivio. Ese dolor el año pasado, que me había empezado de nuevo la enfermedad muy agresivamente, que pensé que de repente esa era como la última batalla, porque estaba en desnutrición y muchas cosas, sentí el alivio del dolor que sentía en el estómago, del de cabeza. Comencé a empezar a tolerar la comida y eso, empecé a tolerar la comida poco a poco, me hizo sentir bien. No solo, y una de las cosas que decíamos, viendo la imagen me acordaba, una de las cosas que decíamos se dice el THC es que es el psicoactivo, como si tener psicoactividad, fuera algo malo. Cuando uno toma un café tiene psicoactividad, cuando uno se siente feliz tiene psicoactividad, cuando uno siente el amor tiene psicoactividad. Felizmente pude investigar más y llegué a personas increíbles que saben muchísimo del tema. Conocí más de Rafael Meshulam, si pueden ver un documental que se llama The Scientist, que explica mucho sobre el sistema endocannabinoide y distintas cosas, se los recomiendo. Conocí Mara Gordon, Cristina Sánchez, Manuel Guzmán, Ethan Russo, Paola Pinedo. Comencé a viajar y aprender más sobre esto, ir a seminarios, no domingo, y empecé a pensar que si yo, una ciudadana de a pie, comunicadora, podía tener acceso a esta información, me da muchísima rabia que mucha gente del mundo científico no lo hiciese, ¿no? Que tantos doctores o médicos les diera como un poco, no sé, de flojera, digo yo. Pero supe del sistema endocannabinoide, que es algo que muchísimas personas no saben, ¿no? Todos tenemos receptores de cannabis en nuestro organismo, todos los humanos y todos los mamíferos, por eso funciona tan bien. Yo siempre digo, eso no es magia, no hay que tener pensamiento mágico religioso, me va a funcionar el cannabis, no, es química. Tenemos un sistema endocannabinoide, hay receptores de cannabis en nuestra sangre y por eso funciona tan bien y por eso es en todo nuestro organismo. Pero no es en tallo cerebral, que es donde controlan los latidos y la respiración. Por eso no hay muerte por cannabis, por eso es una medicina tan segura. También conocí el efecto séquito, que es lo que les decía hace un momento, que toda la planta junta es como mejor funciona, sin aislar solo uno de sus componentes. La naturaleza es sabia, no tenemos que intervenirla y retirar solo uno, todo junto funciona, ese es el efecto séquito. Una buena medicina no solo te hace bien a ti, sino también a tu entorno, a tu familia. Creo que todas y todos tenemos el derecho a intentar, a tener una vida digna. Y yo no solo uso el aceite de cannabis, que lo uso en la mañana y en la noche, sino también vaporizo, ese es mi vaporizador. Ahí se deshidrata la cannabis y lo tomas para los picos, para las emergencias, las urgencias. El cannabis funciona en vaporizador, funciona muy bien. No es un dato que yo me he inventado, se usa en países de alta vigilancia sanitaria, en Canadá, en Alemania. Es otra de las formas médicas, el vaporizar, que es distinto a la combustión, que es cuando fumas un cigarrillo de cannabis, el THC se vuelve más psicoactivo mientras más calor tenga. Entonces, cuando tú fumas un cigarrillo de cannabis, estás expandiendo, elevando el efecto psicoactivo, digamos. Cuando vaporizas, solo llegas a 200 grados más o menos, lo otro llega a 800, 900 grados. Es por eso que se siente
tanta la potencia. Por el prohibicionismo, por el oscurantismo, hemos perdido vidas. ¿Cuántas personas aún estarían aquí? ¿Cuántos podrían haber tenido alivio? Esta historia del prohibicionismo, por favor búsquenlo en internet, en enciclopedias, solo vino por cosas racistas, clasistas, por poderes económicos. La OMS en el 2016 reconoció que no habían hecho estudios sobre cannabis, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Recién lo han hecho y para el próximo año van a salir los resultados y todo parece indicar que van a ser bastante favorecedores para todos nosotros que usamos cannabis medicinal. Entonces es importante saber que el prohibicionismo cuesta vidas. Esa soy yo empoderada, se supone, esa es la imagen, porque la información es poder. Cuando empecé a saber más, a leer más, me comencé a sentir mejor, comencé a entender por qué funcionaba en mi organismo y cómo podía yo tener mucho más fuerzas para poder ayudar a otras personas. Porque la salud no espera, no son resfríos ni diarreas de las que estamos hablando, es algo crónico o terminal. Entonces nos urge que esto se reglamente de la mejor manera y lo más rápido. Porque una buena medicina no solo te hace bien a ti, sino a tu familia. Yo gracias a cannabis medicinal, puedo estar aquí, puedo estar hablándoles a ustedes, puedo sentarme a compartir una mesa con la gente que quiero, puedo salir a pasear, puedo viajar, puedo hacer, me siento bien. Yo tenía fatiga crónica. Sí, bueno, ahí nuestro amigo nos está contando que es un caso de la vida real, es un taxista que me llevó y me contó que estaba tomando aceite de cannabis, él, su esposa y su hija, por distintas cosas, y que todo les estaba yendo muy, muy bien, entonces lo invité a subir a nuestra sesión de fotos. Para, como decía, una buena medicina nos hace bien a todos. Y bueno, y ya que me sentía también y con tanta energía y con ganas de retribuir un poco a lo que yo siento que se me ha dado porque soy privilegiada, porque tengo mucho amor a mi alrededor, porque siento el respaldo de tantísimas personas y porque en el 2009, cuando yo estuve muy enferma y tuve que viajar, muchísima gente ayudó, se hicieron muchas fiestas, profundos, conciertos, exposiciones de arte y se recaudó dinero y con ese dinero yo pude viajar y yo sentía siempre que necesitaba devolverle a la sociedad lo que me había dado. Entonces empecé a pensar qué hacer y cuando pasó lo del cannabis dije, quiero que nadie se sienta tan sola como yo una vez me sentí, no quiero que se sientan desamparados porque no hay información generalmente correcta y porque el Estado nos tenía tanto tiempo abandonados. Cannabis Gotas de Esperanza es una asociación sin fines de lucro que busca dar eso, esperanza, para que nadie tenga que pasar un vía crucis con distintas medicinas hasta que se entere de cannabis medicinal. No tiene que ser la última opción, es una medicina muy segura y eso es lo que más debería importar a los doctores y a las doctoras, que una medicina sea segura. Si es que no funciona, pueden tratar lo que sea, pero lo que vamos a defender en Cannabis Gotas de Esperanza es el uso informado, ¿no? El derecho a intentar. Damos charlas para aparato médico a veces solamente, para científicos, para público en general. Hemos ido también a unas universidades, un programa que se llama Educannabis, que vamos y les explicamos sobre los usos de cannabis medicinal. Tenemos a un doctor canadiense que es el consultor externo de nuestra asociación y que viene y también da charlas porque la información es importante, ¿no? Nos hace sentir bien, seguros y que todo lo que yo les estoy diciendo, que espero que me lo cuestionen cuando lleguen a sus casas, busquen información sobre lo que les estoy hablando. Como Cannabis Gotas de Esperanza nos unimos a la FECAME, que es la Federación de Cannabis Medicinal. Nos dimos cuenta que unidas éramos más fuertes y que teníamos que llevar nuestra voz a la ministra de Salud. Queremos que se implemente correctamente la ley. La ley ya salió el año pasado, pero el reglamento salió una primera edición en mayo, muy mal hecho, con gente prohibicionista en la mesa que no tiene sentido de estar ahí, ¿no? La ley, el objeto de la ley es el acceso, entonces si hay gente que está en contra de que uses cannabis medicinal, no
no se pueda obtener un acceso. Entonces, en FECAME, en Cannabis Gotas de Esperanza, peleamos mucho por eso. Esta es la ministra de Salud que se comprometió a hacer muchas cosas importantes que habíamos hecho llegar en este documento, reglamento alterno. También hacemos campañas de sensibilización a sociedad civil. Esta campaña se llamó Acceso Real, para que la gente entienda como, ¿por qué siguen discutiendo si ya salió la ley? Bueno, la ley, como les digo, el reglamento no iba a permitir realmente el acceso. Se dice que esto empezó por las pacientes y por las madres de pacientes, y es verdad. Si no fuera por esas madres que han luchado, que siembran en sus casas, que preparan su medicina, la medicina para sus hijos, probablemente no estaríamos aquí. Mi agradecimiento siempre para ellas. Pero si bien empezó así, no tiene por qué terminar así. Yo creo que el Estado, médicos, médicas, sociedad civil, empresa privada, todos podríamos trabajar para que salga esta ley de la mejor manera y nos podamos beneficiar todos. En ese papel dice hacer, porque por un tiempo tenía ese papel frente a mi cama para levantarme y acordarme que tengo que hacer, no solo pensar, sino hacer. Y distinto a lo que se suele creer, una de las cosas que se le marca a la cannabis es que te da el síndrome amotivacional, que es que te quedas todo el día tirada en tu cama, ¿no? Como, ay, sí, estoy relajada, entonces yo no quiero hacer nada, y es mentira. O sea, yo desde que uso cannabis medicinal, yo tenía fatiga crónica, como les digo, me levantaba tardísimo, me costaba muchísimo hacer. Y ahora no, o sea, tengo muchísima energía. Y aparte de los que le he contado que estoy haciendo con Cannabis Gotas de Esperanza, de ser madre de 3, estoy metida en 3 proyectos más. He firmado un contrato con Penguin Random House, es una editora, para escribir un libro de cannabis medicinal. Estamos haciendo unos consultorios, unas clínicas para proyecto para atender a personas, y aparte hacer una medicina, otro es para hacer una medicina de calidad. Entonces, de ninguna manera creo que se le puede decir que ahora estoy más relajada, sin hacer nada, relajada de ánimo. No podría haber hecho esto, ni lo que estoy haciendo, si no tuviera un equipo genial. Inés, que es mi brazo derecho, en realidad sería izquierdo, ella... cuando le dije, estaba buscando a alguien para que se una, porque al principio hacía todo yo sola, y necesitaba a alguien, le dije, Inés, me dijo ella, ¿necesitas a alguien que te asista? Y yo le dije, no, necesito a alguien que se enamore de esto, que crea como yo creo, que le apasione, como me apasiona. Y así fue, así que si no fuera por ella, yo ni siquiera estaría parada acá porque me moría de nervios horrible, y me ha ayudado a hacer esto. Me ha aguantado toda la semana quejándome. También un consejo directivo increíble, superlativo, un consejo consultivo a mi hermano, que si no hubiera sido por él, no hubiera podido empezar la asociación, porque se necesitan mínimo 2 personas. O sea, que le agradezco que haya querido meterse en esto. Y por supuesto, sin mis hijos, sin mis crías, sin mis 3 crías, no podría estar haciendo todo lo que hago, porque, como dice él, me faltan horas al día y muchas veces llego tarde a la casa, y por el respeto que sienten por mí y por el trabajo, por la empatía, porque entienden que lo que estamos haciendo es mucho más grande que nosotras. Esto podría potencialmente beneficiar a 7 millones de peruanas y de peruanos, quizás más. Entonces es importante que salga esta ley bien. Para cerrar, creo que en la vida pueden obligarme a muchas cosas, pero no me van a obligar a rendirme nunca. Y como escuché alguna vez, creo que lo único más fuerte que el miedo es la esperanza. Gracias.